El Espíritu del Señor está en este lugar. Amén. Y dice su palabra que donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Amén. Es en un principio en el cual vivimos, en el cual caminamos y en el cual estamos resurgiendo cada día la Iglesia de Jesucristo. En ese principio de liberación, el saber que cuando estamos en Cristo Jesús está el Espíritu de Dios, y donde el Espíritu de Dios se habita, allí se genera la atmósfera y la bendición de la libertad del Señor en cada uno de sus hijos, en el nombre de Jesús. ¿Lo crees, sí o no? ¿Lo crees, sí o no? Aleluya. En esta tarde me encuentro dichoso, me encuentro alegre, me encuentro muy contento. ¿Por qué? Porque si estamos aquí es porque un día el Espíritu de Dios vino sobre un hombre que es nuestro apóstol José Manuel Márquez, amén, y le iluminó, le reveló este camino, le iluminó este proyecto, le iluminó este terreno donde se sembrarían semillas y donde no se quedarían aquí solamente estancadas, sino que esas semillas fructificarían, darían fruto y se extenderían no solamente por toda España, sino también por Cuba, también por Memphis, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos gracias a Dios. Yo soy el pastor Joaquín, soy de la iglesia Camino Real en Madrid. Estrictamente estamos en Villaverde, amén. Allí tenemos 3 iglesias y ya llevamos 11 años en esta casa, amén, donde el Señor nos bendice, donde el Señor nos lleva en aumento, nos lleva en crecimiento, amén, y les doy gracias. Y dirás tú, ¿cómo gracias si apenas nos conocemos? Gracias por estar sembrando, por estar orando y por estar llevando la presencia del Señor cada día en este territorio de Valencia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me llamaban los pastores, mi corazón se llenaba de gozo, de alegría, amén, al saber de que poder estar en esta casa tan preciosa y poder predicar la preciosa palabra del Señor me llenaba el corazón. La pastora Ana me llamaba y me decía, el logo es este, pero no solamente el logo, es el rema del león de la tribu de Judá, amén. Y cuando ella me escribía y me hablaba, se encendía un fuego en mi corazón, pastora, te lo prometo, porque era un reto para mí, ¿no? Era un reto de decir, bueno, ahora tengo que llevar 2 palabras con esta línea, y para mí se convirtió en un reto, pero en cuanto ella me habla y me dice, tienes que predicar de esto, se enciende en mi corazón una frase y me decía, ruge y no brames, amén. Y esa frase en mi corazón se encendía como una llama de fuego y decía yo, Señor, algo quieres con él, ruge y no brames, Señor, ¿qué es lo que quieres? Y el Señor empezaba a darme conceptos, a darme principios, y dije yo, ya está, es el título del mensaje para hoy. Iglesia del Camino Real en Torrente, el Señor te dice, es el tiempo del rugido, no es el tiempo de bramar. El Señor te dice, ruge y no brames en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Dios, entiendo de que Dios ha preparado temporadas para el cristiano y también para su iglesia, en las que entendemos que puede haber tiempos correctos donde los hijos braman por la presencia, con la necesidad de suplir la sed de la presencia del Señor, bramar por Él, como dice el Salmo, que dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti mi alma. Amén. Ese clamor es genuino, ese clamor es verdadero, ese clamor es necesario, pero entendemos que en esa necesidad de suplir esa sed hemos estado en otro tiempo en los cuales buscábamos una respuesta la cual no teníamos, buscábamos un principio el cual no entendíamos, buscábamos una salida que no teníamos, pero este tiempo lo diseñó Dios para tomar la autoridad delegada del cielo, para romper, para derribar, para declarar. Y también, ¿sabes para qué? Para rugir en esta temporada en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos hijos del león, cuántos hijos de esa camada maravillosa hay en este lugar y quieren rugir en este tiempo en el nombre de Jesús? ¿Estás preparado, sí o no? ¿Puedes gritar un poderoso aleluya? Aleluya. Yo le pediría a esa persona que toca el teclado que me acompañe, por favor, si es posible, pastor. ¿Puede ser? ¿Sí? Ayúdame, porfi.
aquí. Ayúdame, que si no me encuentro aquí como un poco solo. Amén. Y entendemos ese principio verdadero, el principio del rugido, el cual entendemos que el rugido es el acto correcto que nos toca en este tiempo. El Señor me llevaba a leer ese versículo que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 2 y versículo 16 al 18, donde el apóstol Pablo recuerda y vuelve a citar esa profecía que se encuentra en el libro de Joel 2:28, y en Hechos capítulo 2 y versículo 16 dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? El Señor ha preparado temporada correcta. Y no ha preparado una temporada para que estemos lamentándonos constantemente. Hay gente que ha entrado en un lamento constante, en el que no entiende en qué temporada se encuentra, ni tampoco cuál es la identidad correcta de su vida y su desempeño en este tiempo. No es el tiempo solamente del bramido. ¿A qué me refiero con el bramido? Me refiero a ese bramido que hacen, ese sonido que hacen los animales de granja, que están constantemente pidiendo: dame, dime, hazme. Esos animales que dependen de los seres humanos, que dependen de otros para que los alimenten, para que los den de comer. Así mucha gente se ha preparado en este tiempo en la iglesia. ¿Y sabes de qué manera? Con un bramido constante, con una queja en su corazón. Les escuchas orar y solo les escuchas quejarse. Solo les escuchas pedir con un corazón de: no sé si lo alcanzaré, pero ya conoces cuál es mi corazón. Como con una pena constante, intentándose ganar el favor de Dios, con una pena, con un bramido, ya sabes, no tengo nada, nada puedo ofrecer. Pero ese principio no es correcto para este tiempo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que entender que no es el tiempo del lloro, es el tiempo del rugido. No es el tiempo de no tengo nada, estoy desesperado y estoy a punto de morir. No, iglesia, perdonadme. Es el tiempo como lo que estáis haciendo, saliendo a estas calles, ganando, rugiendo, proclamando que la venida del Señor está más cerca que nunca, que necesitamos llenar los cielos y vaciar el infierno en esta temporada. ¿Y sabes de quién se va a utilizar Dios? De usted, de usted, de usted, de usted, de usted y de usted. ¿Y sabes cómo lo va a hacer? No lamentándose, sino rugiendo con la verdad de Cristo en el corazón. Amén. Eso es lo que quiere Dios. Y voy a utilizar el mismo versículo que el pastor utilizaba cuando hablaba de ese Apocalipsis 5:5, ¿no? Y en ese Apocalipsis 5:5 yo tenía aquí algo que escribía y quería decirle a la iglesia: no llores, no llores, porque estamos en la temporada correcta. Estamos en la temporada del león. Pero uno de los ancianos le dijo: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Amén. En este tiempo tenemos que entender algo. Es que si Jesús ruge, ¿por qué nosotros estamos lamentándonos y bramándonos? ¿Por qué lloras sin esperanza? Si tienes que entender es que eres parte del linaje real del león de la tribu de Judá. No estás llamado a esconderte, iglesia, no, sino a reinar y poder conquistar el territorio que Dios te entrega. A cada uno el Señor nos entrega un territorio, a nosotros Villaverde, a vosotros Torrent. También he visto que tenéis diferentes células en diferentes pueblos. El Señor nos llamó en esta temporada ¿a qué? A rugir. Y rugir no es gritar.
No, gritar no es, rugir no es gritar, hacer ruido, hacer escándalo. No. Rugir viene de ese principio de poder apoderarte del territorio del cual Dios te ha entregado. ¿Sabes para qué el león utiliza el rugido en ese momento de la sabana? ¿Sabes para qué lo utiliza? Lo utiliza cuando va a cazar. ¿Y sabes cuándo lo utiliza? Cuando quiere marcar un territorio, gracias. Cuando quiere marcar un territorio, hacerse saber que está ahí, pero también para otra cosa. Cuando va a cazar, el león se agacha y empieza a mimetizarse con ese trigo, con ese verdor que hay, pero ya no es verde, se convirtió en algo como en color tierra. Se agacha, empieza a mimetizarse y despacito con esas plantas que tiene como acolchadas sin hacer ruido, empieza a caminar. Y cuando él sabe que puede dar un salto y en ese salto puede atrapar la presa, ¿sabes lo que hace? Antes de saltar, no salta sin hacer nada. Se queda y antes de saltar lo que hace es que ruge. Pega un rugido. ¿Y sabes para qué ruge? Para que pueda escuchar el estruendo, la presa, y del miedo engarrotarse y que ya no se pueda mover. Le pega el rugido para decir: este es mi territorio, es el momento de tu derrota. Y cuando ruge se queda paralizada y en ese microsegundo sus músculos se sueltan, se lanza y atrapa la presa entre sus garras. Ese es el momento de la victoria del león. ¿Sabes para qué utilizó el león ese rugido? Para atemorizar a su presa y para cazarla. ¿Sabes para qué el Señor te ha entregado el rugido en este tiempo? Para que empieces a rugir y todos los infiernos y todos los demonios entiendan que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, está presente en la iglesia, que está presente su muerte, y la victoria de la iglesia y del león está más cerca que nunca, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Lo crees, sí o no? ¿Lo crees, sí o no? Rugir manifiesta la autoridad y la estabilidad de los que reinan. Cuando uno ruge, está demostrando autoridad y también la estabilidad de aquellos que son llamados para reinar. El libro de Proverbios, capítulo 28 y versículo 1, dice: el impío huye sin que nadie lo persiga, pero el justo está confiado como el león. Amén. El impío huye, pero sin embargo el justo se queda sentado, tranquilo. ¿Por qué? Porque el que nada debe, nada teme. Yo no debo nada. El león se sienta como lo que es, como el rey, con la autoridad que va a reinar y que nadie va a poder hacerle daño. Por eso él se queda sentado, confiado de saber que el territorio que tiene, el que pisa, es suyo. ¿Por qué? Porque rugir representa el carácter de los hijos de la verdad. El rugido es la señal de autoridad, de dominio propio y de poder espiritual. En este tiempo el Señor ha entregado principios en la iglesia. Y los principios en la iglesia son el ADN del león. El ADN del león es aquel que venció en la cruz como cordero, pero que resucitó y vendrá en gloria como león. Humilde en la cruz, obediente en todo y sin pecado. Y cuando se presenta la visión en el Apocalipsis, dice: vi como un cordero inmolado, pero de pie. Ese cordero inmolado no es el cordero débil y el cordero que todo el mundo puede golpear, no. Fue golpeado porque él mismo decidió, obedeciendo la voluntad del Padre, ser golpeado. Pero dice la palabra que lo que sorprende al apóstol, ¿sabes qué es? Que es un cordero como inmolado, pero se mantiene de pie. Un cordero inmolado, ¿sabes qué es? Que ha pasado el cuchillo por su garganta, ha cortado cada parte de su cuello hasta llegar
llegar a la columna de vertebral, está todo abierto, está todo sangrando. Ese cordero no debería estar de pie, pero ese cordero no solamente está ahí porque quiere, sino que está aquí cumpliendo la voluntad del Padre. Inmolado, sí, pero de pie, cumpliendo la voluntad y venciendo en el nombre poderoso de Jesús. ¡Aleluya! Porque entendemos que rugir, como decíamos antes, no es gritar, ni tampoco hacer ruido. Rugir es la afirmación basada en tu identidad en Cristo. La identidad es aquello que te mantiene en pie, aquello que entiendes que aunque venga el problema, la necesidad, aunque venga el momento que no te gusta, estás ahí permaneciendo fiel, porque no estás caminando por lo que tú eres, sino estás caminando por lo que Él hizo en la cruz. Cada una de sus promesas están afirmando tus pies y están llevándote hacia adelante, porque todas las promesas son en Cristo, son hacia adelante, son venideras, son en el sí, son el amén. Así es como tenemos que caminar en la iglesia. ¿Por qué? Porque debemos ser la imagen de la iglesia primitiva, esa iglesia primitiva que oraba con poder, que predicaba con valentía y sanaba con autoridad. Así es como tiene que caminar la iglesia. La iglesia no puede ser una iglesia milanada que se queda ahí muerta de miedo. No, están viniendo situaciones difíciles a España, muy difíciles, los cuales los parlamentos y todos aquellos que están decidiendo las leyes están siempre en contra de la iglesia. Sí, en contra de la palabra, en contra de Cristo. Y posiblemente vengan momentos en los que nos sea difícil predicar. ¿Y ahí qué pasa? Que será el momento de rugir también. Porque no podemos quedarnos bramando y decir, Señor, ¿ahora qué pasará? ¿Ahora qué haremos? No. Vendrán momentos en los que se pongan difíciles, en los que pueda haber persecución. En como decía el pastor, que decía que queda muy poquito para que Cristo venga, y si queda muy poquito habrá persecución. Ya te lo digo yo, pero ¿sabes lo que hará la iglesia? Se posicionará en el lugar que Dios le entregó, en ese territorio de caza, en ese territorio donde hay una autoridad suprema. ¿Y sabes lo que hará la iglesia? Empezará a rugir: Cristo viene, Dios está vivo, Dios te ama, hay salvación para ti, y estaremos en contra del pecado y a favor de la santidad en el nombre poderoso de Jesús, imitando a nuestros hermanos en la antigüedad, predicando con fe, con autoridad y con gloria, no temiendo la persecución y la muerte, sino rugiendo y no quedándonos callados. No quedándonos callados. ¿Por qué? Porque no es nuestra identidad, no es nuestro tiempo. Nosotros no somos carneros, ni vacas, ni ocas. No. Nosotros somos hijos del Rey. Y los que son hijos del Rey son hijos del león de la tribu de Judá. ¿Lo crees, sí o no? ¿Lo crees, sí o no? ¡Aleluya! He visto en este tiempo, en todo este tiempo que llevo de cristiano, que el enemigo no teme a un creyente que brama, el creyente que llora, se queja, se esconde, no. Pero sí teme al cristiano que ruge con fe, a ese que ruge con oración, con ayuno, con fe, con identidad, con integridad clara. A eso los infiernos empiezan a temblar. No cuando uno empieza a llorar, a esconderse, no. En este tiempo no sé cuál es tu situación, no sé qué está sucediendo, no sé qué gigante se levantó, no sé si es Goliat o alguno de sus 5 hermanos se levantó en tu valle de Ela. No sé qué está sucediendo, si ha venido escasez a tu casa, si ahora no llueve en tu territorio, pero tengo algo muy claro: es que si Dios determinó para ti victoria, se levante quien se levante, vas a salir victorioso en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque no caminamos por lo que tenemos, caminamos por lo que Él está determinado a hacer llover sobre su casa. Amén. Dice su palabra, Él es el único que recoge de donde no sembró, el que multiplica desde cero. ¿Por qué es eso? Porque es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él no tiene que pedirle permiso a nadie para tomar lo que es suyo. ¿Lo entiendes? Él no tiene que pedir permiso a tomar lo que es suyo, no le tiene que pedir permiso a nadie. Él simplemente te lo entrega. Y nosotros, como herederos y coherederos de su gloria, nosotros lo tomamos y disfrutamos de ello. ¿Sabes cómo? Con identidad y con autoridad clara de que Dios ha determinado sobre su iglesia bendición, lluvia y crecimiento en el nombre de Jesús. Amén.
Por eso tenemos que rugir. Y tenemos que decirle a aquellos que nos rodean, aquellos que están viviendo una situación difícil, aquellos que no están con el vigor y la fuerza que tenemos nosotros, le tenemos que decir: no brames, deja a un lado la queja, deja a un lado el miedo, deja a un lado la pasividad, porque aquellos que salimos y conseguimos salir de Egipto, de ese territorio de esclavitud, no podemos seguir comportándonos como esclavos. No podemos seguir comportándonos como esclavos. Si Dios preparó el Salvador, si Dios preparó el camino, si Dios preparó la salida, no podemos seguir bramando, quejándonos y acordándonos de los sajos, de los puerros, de las hortalizas que comíamos en esclavitud. No, iglesia, y 1000 veces no. Tenemos que caminar hacia adelante sabiendo que hay tierra prometida donde fluye leche y miel, y eso te pertenece por herencia en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Lo crees, sí o no? Aleluya. Ruge y no brames. Ruge, que te toca rugir. Que hay mucha gente que los religiosos y aquellas personas legalistas nos están haciendo creer que no podemos apoderarnos de lo que Dios nos entregó. Yo no hablo de ilusiones estúpidas que muchos dicen y prometen para sacarle el dinero a la gente. Eso son estupideces, y el que lee la Biblia lo entiende. Pero si entendemos fielmente que hay promesas para la iglesia, que hay promesas para los hijos, y Satanás intentará quitarte y robarte la identidad para que no alcances lo que te pertenece por herencia. Mira, en Éxodo 14, 15, dice así, mira, Éxodo 14, 15, y dice: entonces Jehová le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos que marchen, y alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y dividiéndolo entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Si a mí me dice esto el Señor, yo me muero, me desmayo, me caigo al suelo. Si llevando millones de personas detrás de mí, me encuentro el mar rojo delante, a Faraón viniendo con carros, con caballos y con ejército, y cuando llegue a ese lugar me veo un mar el cual no puedo pasar. El pueblo se enciende, se levanta. ¿Y cómo se enciende y se levanta? No caminando conforme la promesa que Dios le ha regalado. Cuidado. No la promesa de decir: os he preparado un lugar, se llama Canaán, es la tierra donde fluye leche y miel. No. A la primera de cambio, cuando viene un problema, empiezan a recriminarle y le dicen: pero bueno, ¿para qué nos trajiste hasta aquí, Moisés? ¿Para hacernos morir en el desierto? Para eso nos sacó Dios, para sacarnos de aquel lugar. Es verdad que éramos esclavos, es verdad que nos golpeaban, es verdad que nos flagelaban, es verdad que no teníamos nada aparentemente, pero bueno, pero yo me acuerdo, mejor estábamos allí, los ajos, las verduras, las hortalizas que comíamos de balde. Y cuando va a Moisés y le dice: Señor, haz algo, por favor, abre algo, haz lo que sea, fulmina, desciende fuego del cielo, construye un puente, lo que sea. Y el Señor le habla y le dice: ¿por qué clamas a mí? A mí eso me deja loco, pastora. A mí me rompe el cerebro, te lo prometo, que me rompe el cerebro. Pero ¿cómo que por qué clamas a mí? ¿Por qué clamo a ti? Pero si eres el creador del universo, eres el único que nos puede sacar de aquí. Pero es que el Señor le estaba dando un concepto a Moisés que todavía Moisés no entendía. Y le estaba diciendo: si yo he preparado lugar, si yo he preparado camino, si yo he preparado plagas y ninguna plaga os ha tocado a vosotros, si os llevo hasta aquí y os llevo hasta el mar, no te preocupes, que sea lo que sea. No quiero que brames, Moisés, no quiero que clames, no quiero que te amilanes. Extiende tu vara, da la orden, y aquello que tú ordenes yo voy a respetar y yo voy a avalar en el nombre de Jesucristo. Hoy el Espíritu del Señor te dice: no, y 1000 veces no brames más. Empieza a rugir, extiende la vara si hace falta, y el Señor se las apañará. Tenemos que cambiar nuestra actitud. Pero no solamente en la iglesia, cuando adoramos, cuando cantamos, cuando hay luces encendidas es súper fácil. Estamos al lado, tenemos al apóstol, hombre de Dios. Tenemos a las intercesoras, a los del coro. Gloria a tu nombre, Jesús. Aquí rugimos.
Pero cuando se apagan las luces, cuando no tenemos el apoyo del hombre o la mujer de Dios, y vamos allí y empezamos a bramar. Y empezamos a quejarnos de los ajos y de los puerros que cogíamos en esclavitud. Es que el pastor no sabe. Es que la pastora se equivocó. Ay, cuando comía yo ajos y puerros en el mundo. Ahí no había quien me tosiera, ¿eh? Si llegamos a estar en el mundo, en Egipto, la pastora no me habla así como me habló. Hay gente que todavía sigue bramando como el ganado y no ha entendido que su ADN ha cambiado, que ya no es el ganado que le llevan atado con correa y le dan con vara para que se mueva, sino que ahora se han tornado. ¿En qué se han tornado? En la identidad del rey, en aquel que tiene un ADN que genera. Y da igual como tú te veas, pero los infiernos, ¿sabes cómo te ven? Te ven como el hijo de aquel que venció en la cruz del Calvario, aquel que viene de la raíz de David, aquel que viene de la tribu de Judá, y que cuando sus hijos rugen, los infiernos tiemblan en el nombre poderoso de Jesús. Ya no es tiempo de quejarnos, no es tiempo de bramar y de clamar por los ajos, los puerros, las hortalizas que comíamos, porque aquello que nos espera es 1000 veces mejor, es millones veces mejor de lo que Satanás pueda ofrecerte. ¿Lo crees sí o no? ¿Lo crees sí o no? ¡Aleluya! Deja de bramar y empieza a rugir, a moverte por fe para ejercer tu llamado. Levántate como hijo del león, ora con poder, habla con autoridad y vive con propósito. Tú no puedes caminar como el que no tiene propósito, como el que no tiene destino. Tú no puedes caminar así, porque si aquel que se entregó en la cruz se entregó para que tú tuvieses camino, para que tú tuvieses destino, para que tú tuvieses un apellido y no solamente un nombre, sino que cuando estuvieras delante de tu enemigo no te vieran a ti, sino que le vieran a él. ¿Sabes qué pasa? Que cuando antes te posicionabas delante de un enemigo, de un problema, de un gigante, ibas con tus fuerzas y Satanás podía golpearte cuando quisiera. Pero ahora es distinto, porque ahora perteneces a una familia nueva. Y esa familia podemos llamarla manada si quieres, pero esa manada es la que nos persigue. No vamos con nuestro poder, sino vamos con aquellos que vienen detrás de nosotros. En este tiempo Satanás querrá golpearte, claro, pero ya no va a golpear a ese animal de granja el cual se podía vapulear. No, ahora tiene que pelear, y tiene que pelear contra un león. La palabra dice que nuestro enemigo está dando vueltas y mirando a quién devorar. ¿Y sabes cómo lo compara? Como un león rugiente. Y vemos que está esperando a ver quién se debilita, a ver quién se enferma, a ver quién se descarría del grupo, de la manada, para poder golpearle. Porque si entiendes cómo hacen los leones cuando van a golpear, cuando van a hacer daño, es cuando alguien se descarría. El enemigo está esperando, ¿sabes a qué? A que pierdas el rugido y empieces a bramar, te empieces a quejar, y que tu idioma sea la queja constante. Y esa queja constante, ¿sabes qué va a hacer? Te va a apartar de la visión de la casa. Sí, te va a apartar de la visión, te va a apartar de la oración, te va a apartar de la palabra, te va a empezar a enfermar, te vas a empezar a debilitar. Y ese enemigo que está como, que no es un león, que es un imitador, pero está como león, va a querer venir, golpear, hacer daño y devorarte. Pero dice su palabra que el ángel de Jehová, amén, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. En este tiempo podrá venir el enemigo a hacerte daño, puede dar vueltas, pero sabe que se encontrará un cerco de fuego encendido para protegerte. ¿Lo crees sí o no? ¿Lo crees sí o no? Ruge, aun cuando Satanás quiera callarte.
¿Lo crees, sí o no, hermana? El Señor te dice: ruge, aun cuando Satanás quiera callarte. Porque Satanás quiere cerrar la boca de los hijos para que no rujan, para que no establezcan su llamado, para que no tomen el territorio. Pero en este tiempo el Señor ha llamado a sus hijos con un rugido claro. Y aunque Satanás quiera cerrarte la boca, al igual que Daniel, cuando pesaba sobre su cabeza un edicto, un decreto de muerte, que aquel que orara se arrodillara a otro Dios que no fuese la estatua que el rey levantó. Cuando él se encerraba en su habitación, dice la palabra que abría 3 veces al día la ventana y direccionado a Jerusalén, dice que 3 veces al día oraba y daba gracias al Señor. En este tiempo tú puedes entender y creer que solamente oraba y daba gracias, pero yo quiero leerlo con una versión diferente, que es la versión que hoy estamos viviendo. Y yo puedo decir que aunque Daniel le habían intentado cerrar la boca para que no rugiera, abría las ventanas de los cielos, abría la ventana de su habitación y 3 veces al día rugía y rugía, la cual los cielos y el territorio se llenaba de gloria. De tal manera rugía que su vida se llenó de olor y se llenó de una identidad clara. ¿Y sabes cuál es la identidad? Que cuando tomaron a Daniel y le dijeron: has estado orando, ¿no? Sí. Te preparamos ahora, abrimos el foso. ¿Y sabes quién hay abajo? Abajo hay una jauría completa de leones hambrientos, la cual dice la palabra que cuando echaban a un reo de muerte no le hacía falta ni siquiera llegar a tocar el suelo, que ya en el aire le habían despedazado. Pero dice la palabra que Darío el rey echó a Daniel en ese lugar. Toda la noche estuvo ahí. Y al día siguiente, cuando Darío abrió ese foso, le dijo: Daniel, siervo del Dios Altísimo, el Dios al que constantemente sirves. Me rompe esa afirmación. Aunque Satanás quería callar y cerrar la boca de Daniel, aún los que le tenían prohibido para muerte reconocían la naturaleza, reconocían el rugido, reconocían la identidad. Daniel, siervo del Dios Altísimo. ¿Cómo te están viendo a ti tus enemigos? Su enemigo le veía como siervo del Dios Altísimo. Al Dios al que constantemente sirve, te ha librado. Y dijo: heme aquí, mi rey. A los leones que tú preparaste para que me matasen, había aquí conmigo uno que ha de manifestarse como el león. Dios mandó a su ángel y cerró la boca de cada uno de los leones, y aquellos que iban a servir para despedazarme y destrozarme, el Señor me dio autoridad para utilizarlos como almohada. Y aquellos a los que yo le olía comida, Él cambió mi perfume, cambió mi olor, cambió mi identidad. Y los que aquellos veían y me creían como un filete, Él me preparó para ser el macho alfa de aquella manada, para que me respetasen. Y todos aquellos a los que tú habías preparado para matarme, son aquellos que me sirvieron para refugiarme del frío y de la oscura noche. Es que aunque Satanás quiera callarte, el Espíritu de Dios usará la misma herramienta para darle gloria, para honrar a Dios y para bendecir la gloria del Eterno. No sé lo que estás esperando, no sé quién te rodeó, pero si cuando ese león, que parece un león que no lo es, vea la autoridad que hay en tu interior, en tu espíritu, aunque quiera morder no podrá, porque los leones respetan a aquellos que son los machos alfa. Y el Señor te ha preparado como ese macho
como esa hembra alfa del lugar. ¿Para qué? Para tomar dominio en el lugar en el que te encuentres. No sé si han preparado un foso de leones, no lo sé. No sé si prepararon un horno calentado 7 veces más. Pero ¿sabes lo que te digo? Que aquel ángel de Jehová que estuvo en ese horno y estuvo en ese foso, también estará en medio de tu problema, en medio de tu necesidad, en medio de tu casa, en medio de tu batalla, para darte la victoria en el nombre poderoso de Jesús. ¿Lo crees, sí o no? ¿Sí o no? Dale un fuerte aplauso a aquel que vive. Santo es el Señor. El Espíritu de Dios es real. Te amamos, León de la tribu de Judá. Iglesia, ruge, ruge, no brames, ruge, porque es la temporada del rugido. El Señor nos ha preparado como una jauría para salir a cazar. Este es el tiempo que Dios ha preparado a su manada para rugir, porque la herencia y el rugido de Dios está en ti, iglesia. No es tu voz la que hace temblar al enemigo. No, 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 no. Es la voz de quien venció en la cruz, sin mancha, sin ninguna arruga, sin ningún pecado. Él venció y dice su palabra que dando un fuerte grito, una fuerte voz, después de las 7 palabras, dijo: consumado es. Y ese rugido, dice la palabra, que rompió y rasgó el velo de arriba abajo, de tal manera que los sepulcros, las tumbas se abrieron, y aquellos que tuvieron y percepcionaron ese rugido, dice que resucitaron. Y muchos que habían muerto durante años se levantaban y iban de nuevo a sus casas. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Ellos dirían: es que estaba en el sepulcro, pero escuché un rugido. Ese no era el rugido del otro, el que me devoró. Este era el rugido de vida, el rugido de Dios, el rugido de la raíz de David. En este tiempo viene una voz, viene un rugido de autoridad para romper, para quebrantar, pero también para resucitar aquello que estaba muerto, en el nombre de Jesús. ¿Lo crees, sí o no? ¿Lo crees, sí o no? Dale un fuerte aplauso a aquel que vive. Iglesia, solo te puedo decir una cosa. ¿Y sabes qué es? Que ruge como lo que eres. No brames como que ha perdido la identidad y ha perdido su lugar. No. No, 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 no. Cambia, torna. Ten fe y cree. Dices tú: es que no veo nada. Tranquilo, Él ya lo vio. Es que no toco nada. Tranquilo, está en sus manos. Es que no espero nada. Espérate, espérate, espérate. Vamos a cambiar esa mentalidad de bramido, de lamentarnos, al momento de rugir. Que cuando Satanás diga: no hay solución, tú digas: en Él están todas las soluciones. Cuando Satanás te diga: no hay salida, Él te dice: en mí están todas las salidas, están todas las bendiciones que estás esperando. ¿Por qué? Porque ha venido el León de la tribu de Judá, aquel que ha vencido, aquel capaz de abrir los sellos. El que no podía, Él sí podía. Hay un rugido que el infierno respeta: las palabras de un hijo lleno del Espíritu Santo, que está firme en su identidad. Hoy se rompe en el nombre de Jesucristo. Se rompe el ciclo de queja, el miedo y la derrota. La depresión se rompe hoy. La tortura que Satanás estableció sobre ti hoy se va, se desvanece. El yugo que Satanás quiso poner para esclavizar hoy se pudre a causa de la unción en el nombre poderoso de Jesucristo. Toda carga ilegal que Satanás puso para que no puedas caminar hoy se va. ¿Sabes por qué? Porque hoy se activa tu identidad como hijo, el hijo del león. Hoy ruge, declara, avanza, porque el león ha vencido. No llores, como dijo el anciano. El león de la tribu de David, de la raíz de Judá, ese ha vencido y hoy está aquí en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Él está aquí? ¿Crees que Él está aquí, sí o no? Yo quiero que te pongas en pie. Rápido, 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 iglesia. Ponte
ponte en pie, porque hoy el Espíritu de Dios es el lugar correcto, es el escenario que Dios ha elegido. ¿Sabes para qué? Para cambiar ese tiempo, para cambiar ese idioma que hemos tomado durante tanto tiempo de queja, de desesperación. Hoy el Espíritu Santo rompe, quebranta, seca, ata a todo demonio, a todo principado, a toda potestad, y aquellos que se creían derrotados, hoy vences, hoy te levantas por encima del problema en el nombre de Jesús. Quiero que cierres tus ojos conmigo ahora. Cierra tus ojos, iglesia. Ahora cierra tus ojos y quiero que abras tu boca conmigo. Abre tu boca, rápido, y empieces a rugir, al igual que Daniel rugía 3 veces al día. Quiero que rujas. ¿Sabes por qué? Por tu vida, por tu casa, por tu familia, por tu economía. En el nombre de Jesucristo, ruge. Y aquello que Satanás había preparado para traerte muerte, hoy Dios lo torna y genera vida en el nombre poderoso de Jesús. Quiero escuchar a la iglesia como adora. Quiero escucharla. Aleluya. Y este coro que empieza a ministrar con fuego, con poder, con autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy se rompe todo edicto del rey, todo edicto de Faraón. Hoy se rompe en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea quien sea que se quiera levantar en contra de tu vida, no podrá. No podrá, porque hay una iglesia que ruge, hay una iglesia que se amilana, hay una iglesia que ruge en el nombre poderoso de Jesús. Dejamos el Espíritu de Dios que fluya ahora. Quiero que el coro empiece a fluir en el nombre de Jesús. Fluye, Santo Espíritu. Te amo Jesús, te amo Espíritu Santo. Yo quiero saber cuántas personas están dispuestas a cambiar su situación. Esa situación difícil, esa situación en la que Satanás había golpeado, y hoy quieres cambiarla y quieres romperla. ¿Quieres sí o no? ¿Quieres sí o no? El Espíritu de Dios hoy te lleva a romper con todo principado, toda potestad, en el nombre poderoso de Jesús. Te amo, Jesús.